Ya le damos la bienvenida a Fernando Álvarez de Celis. Él es presidente de la Fundación Tejido Urbano. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Buen día, gracias por tu tiempo con nosotros. Por favor. Bueno, queríamos comentar el informe que hicieron respecto, de la problemática para acceder a la vivienda, ¿no? En nuestro país, ustedes acá remarcan que 4 de cada 10 jóvenes no pueden acceder a la vivienda. Imagino que esto incluye alquiler, ni qué pensar, ¿no? Vivienda propia. Contanos un poco qué es lo que, las conclusiones que sacaron después de esta investigación. Bueno, en principio esto que señalabas vos, que en Argentina las personas entre 25 y 35 años, de cada 10, 4 siguen viviendo con sus padres o abuelos, o sea, con sus progenitores. No pueden irse, no pueden emanciparse. Con lo cual ahí tenés una problemática, como bien señalabas vos, que tiene que ver, por un lado, con el no acceso a la vivienda propia, pero también con la dificultad para poder alquilar. O sea, vos tenés, por un lado, la falta de crédito hipotecario, la falta de herramientas para poder comprar tu casa, pero lo que te sucede también es que tenés la falta de posibilidad de alquilar. Y en esto te doy dos datos. Por un lado, cuando uno analiza de esa franja etaria lo que le sale un alquiler, estás hablando aproximadamente entre el 55 y el 65% de sus ingresos. Es decir, que si una persona alquila, ya pierde más de la mitad de su salario en ese proceso. Y por otro lado, nosotros estuvimos hablando con la Cámara Inmobiliaria y nos contó que el año pasado, solamente en el 2023, el 60% de esta franja etaria, o sea, 25 a 35 años, tuvo que rescindir el contrato porque no podía pagarlo. Mm. Entonces ahí tenés cuestiones muy fuertes. Y después tenés algunas cuestiones más culturales, que en Argentina son muy fuertes, como que hoy los jóvenes se casan a edad más avanzada, el promedio estaba en 26 años y está en 33 años. Hoy la natalidad disminuyó fuertemente y ser madre y padre también es en un periodo distinto de la vida. Antes era también entre 20 y 30 años, hoy está más cerca de 30 y 40 años. Bueno, todo Claro. eso va haciendo que los jóvenes se queden con los padres. Y esto que comentaba antes, con la novedad de que hay muchos que vuelven a la casa paterna o materna. ¿Qué quiere decir? Que intentaron, sí, emanciparse, tener su propio hogar, pero con las dificultades económicas tuvieron que volver a las casas de sus padres. Bien. Y esto está bueno porque ustedes hacen una comparación con otros países, ¿no? Ahí nombraban a Países Bajos, Alemania. Bueno, Esto que como porque está bueno también tener como referencia qué pasa en otros lugares del mundo, porque a veces uno empieza como a naturalizarlo esto, ¿no? tal cual. El caso más parecido al nuestro es el caso de Italia. Italia tiene más o menos 4 cada 10 jóvenes. Ahí tenés, digo, algunos, el otro día hablando con un medio me decía, hay un libro que se llama Los Mamones, que son los jóvenes italianos que no quieren irse de la casa paterna, y hay una cuestión cultural muy fuerte, digamos, acá también, lo comentábamos recién, ser latino, digamos, estar con los padres, tener toda una visión distinta, pero en los países sajones, Países Bajos 11 de cada 100, Alemania 13 de cada 100, Francia 15 de cada 100, con lo cual Estados Unidos 18 de cada 100, vos tenés ahí muchísimo menos, y cuando ves con América Latina estás más o menos en un ratio bastante superior al promedio latinoamericano. En Chile estás por debajo, en Uruguay, o sea, Argentina la verdad que está hoy entre los países que tienen mayor cantidad de jóvenes conviviendo con sus Ujú. padres. Qué problema, ¿no? Y también uno piensa en qué queda para el futuro, porque prácticamente ya descartando la posibilidad de acceder a un crédito para una vivienda propia y demás, inclusive se hace difícil el tema del alquiler y cómo también eso va reconfigurando a las sociedades, ¿no? No es una cosa menor estar viviendo con tus padres a los 30 años sin la posibilidad de hacer tu propia vida, encarar tus propios proyectos. ¿Pudieron también pensar en eso, analizar, qué impacto a futuro se puede esperar de esto? Bueno, mira, tenés muchísimos impactos. Vos señalabas algo recién. Nosotros charlamos con varias personas de esta franja y nos decían, por un lado, la vergüenza de seguir viviendo con los padres y la dificultad de hacer hasta relaciones amorosas, estar con Claro. amigos tomando una cerveza en la casa. O sea, hay un montón de cuestiones que empiezan como a coartarse en función de esta problemática. Y después tenés problemas a largo plazo, como, digamos, la conformación de una nueva familia, el padre que sabe que no se va a ir su hijo o que tiene que poner finalmente el padre muchos recursos para que el hijo se vaya, o comprando un departamento a aquellos obviamente que puedan, o Ujú. pagándole parte del alquiler. Entonces empieza a haber subsidios cruzados. Después el hijo tiene 30 y pico, el padre ya tiene cerca de 60, con lo cual se está por jubilar, y ahí aparece otra problemática nueva, y aparece una problemática no menor, que es que vamos a tener una generación, digo, nosotros cuando alguien llega jubilado es pobre por ingresos, por las jubilaciones que tiene, Claro. pero llega con unos activos, generalmente en Argentina llegaba propietario.
Exacto. En el último censo ya marca que no, pero en general llegaba a propietario. Bueno, ahora estamos conformando una generación de personas que van a llegar con pobreza de ingresos, porque la jubilación ya sabemos que lamentablemente no está mejorando, y encima que no van a poder tener su propia propiedad como para poder sustentar, con lo cual van a tener que pagar alquiler o alguna manera, y vamos a tener un problema doble, pobreza estructural y coyuntural, así que nada, se vienen tiempos difíciles, deberíamos generar algún tipo de estructura para poder revertir esto, de créditos hipotecarios Mm, a largo plazo, digamos, mucho más extendido en el plazo, con algún subsidio que permita que los jóvenes puedan pagar. En Europa se usa mucho el alquiler social, es decir, para que los jóvenes puedan incorporarse al mercado de alquiler social. En Argentina estaba la ley, lamentablemente se derogó, con lo cual vos tenés distintas cuestiones, herramientas que lamentablemente aquí no se están utilizando, pero que deberían aplicarse o por lo menos discutirse para poder revertir el tema del hábitat en un país donde hay un déficit habitacional de 1 millón de viviendas y donde hay un claro. déficit total de 4 millones de viviendas en función de déficit cualitativo, mala infraestructura, mala calidad de la vivienda, etcétera, etcétera. Es como una bomba de tiempo, ¿no? Yo siempre pensaba esto, hay cierto resabio todavía de propietarios que son propietarios por herencia, en realidad, ¿no? Porque pudieron ellos mismos comprarse la casa. Ahora, van pasando los años y ya se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Porque, bueno, la herencia se comparte y demás. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que, claro, llegado a un punto, no tenés manera de acceder ni a un crédito para comprarte tu casa? Y después también la cuestión de los alquileres, que es cada vez más compleja. A partir de esto, ¿pensás que hay...? Porque en su momento, me acuerdo, con Alberto Fernández se hablaba, ¿no?, de la construcción de 100.000 viviendas, y todos los gobiernos tienen cierto nivel de, bueno, de inversión, a veces no se termina cumpliendo, pero intentan impulsar algún tipo de respuesta a esta problemática. ¿En este gobierno se ve o ven alternativas? Porque ya sabemos que, por ejemplo, todo lo que es obra pública y construcción está paralizado, pero ¿se ve algún tipo de esperanza de salida en este contexto? Sí, primero déjame decirte una cosita que es, nosotros hicimos un estudio también de la vivienda que hizo el Estado en función del total de las viviendas que marca el censo entre el 2010 y el 2020, y Sí, el Estado hizo el 7% de las viviendas por debajo del crecimiento vegetativo. ¿Qué quiere decir? Que todas esas viviendas que vos señalabas recién, el plan Procrear, digamos, de distintas cuestiones que se fueron haciendo, no alcanza ni como paliativo para la gran crisis que hay de la vivienda en Argentina. O sea, no digo que está mal, lo que digo que es insuficiente claro. en función de la problemática que tiene la Argentina. Este gobierno, en principio, lo que está planteando hoy es crédito hipotecario o, o algún tipo de crédito, fideicomisos y demás, pero no hacer directamente el Estado de la Claro, vivienda. cuestión del privado, digamos. Es cuestión privada y en algunos casos se está viendo, todavía no lanzó nada, pero una especie de procrear, digamos, donde aparezca el crédito hipotecario atado a inversiones privadas también, pero con suelo público, pero todavía está en el proto. La realidad es que hoy el Estado también ha fracasado Mm. en la gestión de la vivienda, y esto que decía, hay países que tienen alquiler social, hay países que tienen crédito hipotecario subsidiario, también hay algo que nos estamos olvidando, que es que los gobiernos locales tienen mucha fuerza, lamentablemente, mirá, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía planes para vivienda de clase media hasta el 2010, 2011, no, 2016, y después lo desarticuló. Entonces, vos tenés ahí que los estados locales también pueden hacer políticas públicas, también la política de suelo, donde suelo para la clase media o Mm. infraestructura para sectores menos pudientes y también lo está abandonado. O sea, la verdad que no tenés una mirada, y nosotros por eso también hacemos estos informes, queremos que haya una mirada y una discusión sobre el tema de la vivienda, que es un tema estructural muy importante, que a veces se le olvida, pero cuando salen este tipo de notas, bueno, mirá lo que pasa, la sociedad no se puede desarrollar, los jóvenes no pueden desarrollarse, empieza toda una angustia social respecto a la imposibilidad de poder tener el techo propio. Sí, tal cual. Y la incertidumbre del futuro, ¿no? Te agradecemos mucho, Fernando, este tiempo con Radiográfica. No, por favor, un gusto y bueno, cualquier cosa seguimos charlando. Hasta luego.